Ah, sale. So, vamos a... Bueno, no creo que quede larga la clase, espero. Y vamos a hablar de atrofia muscular espinal. Bueno, la atrofia muscular espinal es una enfermedad hereditaria, porque digo, por eso estamos viéndola en el curso de genética. Es una enfermedad de la neurona motora inferior, que si ustedes se acuerdan, las neuronas motoras inferiores son todas aquellas que no están en la corteza, básicamente. Las neuronas motoras que no están en la corteza. Bueno, un centro superior del cerebro. Es una enfermedad autosómica recesiva, como la fibrosis quística. Es un poco menos frecuente que la fibrosis quística, pero es de las más frecuentes en las enfermedades recesivas, con una incidencia de un niño o niña en 10,000 recién nacidos vivos. Y tiene una frecuencia de portadores bastante frecuente o bastante importante en la población general, que es de 1 en 50. En México se considera que es más o menos igual que fibrosis quística, de 1 en 70. Y la atrofia muscular espinal, igual que la fibrosis quística, es más frecuente en poblaciones caucásicas. Sin embargo, no hay una diferencia tan grande de portadores como la que está descrita para fibrosis quística. La enfermedad tiene 5 formas clínicas conocidas. Nos vamos a enfocar en las 3 más importantes. Y hoy en día tiene 3 opciones terapéuticas dirigidas, aprobadas por la FDA, lo cual hace probablemente la enfermedad genética con más opciones de tratamiento molecular que existe. Bueno, antes de empezar a hablar como tal de la fibrosis quística, hay que hacer un poquito el hincapié en esta situación que se llama el síndrome del niño hipotónico, que si lo quieren buscar en PubMed, por ejemplo, quieren buscar artículos relacionados, en inglés se le conoce como el floppy infant, que es algo así como el niño aguado, pero bueno, es una traducción burda. Entonces, el niño hipotónico es un niño que tiene una resistencia disminuida al movimiento pasivo, es decir, ustedes agarran al niño de su manita, de su piernita, y van a notar que ese niño no genera una resistencia importante al cambio de posición. Así es como se define el tono. El tono es esa resistencia al movimiento pasivo. Algo que es muy importante distinguir desde un momento inicial es que el tono y la fuerza no son lo mismo. El tono es un estado de contracción que varía dependiendo del músculo del que estén hablando, y la fuerza es la potencia mecánica que puede generar ese músculo, es decir, la capacidad que tiene ese músculo de contraerse y mover una articulación. Entonces la fuerza es un fenómeno activo. Esto quiere decir que hay enfermedades en las que está perdido o disminuido el tono, pero la fuerza está conservada. Hay enfermedades donde al contrario, el problema es que no hay fuerza, pero sí hay tono, y puede haber lesiones musculares o del sistema nervioso que comprometan las dos cosas, pero no es lo mismo. Tono y fuerza no es lo mismo. Y entonces se valoran distinto. En un niño, sobre todo en un lactante, es mucho más sencillo valorar el tono que valorar la fuerza. ¿Por qué? Pues porque es más difícil que el niño pequeño obedezca o genere una contracción voluntaria a menos de que le demos un estímulo adecuado. Existen 2 tipos de tono: el tono fásico, que es el que se encuentra en las extremidades. Ustedes, conforme, por ejemplo, van caminando o cuando escriben o cuando, no sé, cargan algo, están generando diferentes grados de tono. Entonces, por eso se dice que es fásico, porque va variando dependiendo del momento de lo que estén haciendo. O sea, no es lo mismo el tono, por ejemplo, que generan para escribir con una pluma, que el tono que tienen que generar, por ejemplo, para escribir en un pintarrón. ¿Por qué? Porque generalmente cuando escriben con una pluma, pues tienen su libretita apoyada en una superficie horizontal, la tinta fluye más fácilmente porque está contra gravedad, a diferencia de cuando ustedes tienen que escribir en un pizarrón, y entonces a lo mejor ahí tienen que elevar un poco más la extremidad para alcanzar el extremo del pizarrón. Tienen que mantener cierta fuerza porque están ahora contra la gravedad, situaciones así. Entonces el tono fásico.
El tono postural es el que generalmente se encuentra en el tronco, y entonces si ustedes están sentados, digamos, ahorita para escuchar la clase, pues no se me desparraman, no quiero pensar que no se desparraman estando sentados. ¿Por qué? Pues porque tienen un tono postural. Y entonces sus músculos intervertebrales y los músculos extensores de la columna tienen cierto grado de contracción que los mantiene erguidos o relativamente erguidos. La valoración del tono en un niño es relativamente sencilla. Son 4 pruebas básicas. El primero es esta, que se llama el pull to sit. En la prueba de pull to sit, lo que ustedes van a hacer es que van a agarrar al pequeñito de sus manitas y con mucho cuidado van a jalarlo hacia ustedes y van a ver cuánto se tarda la cabeza en alcanzar, por así decirlo, al cuerpo. En un niño recién nacido, no esperen que tenga como tal el tono suficiente como para sostener la cabeza. ¿En qué mes de la vida habitualmente el niño sostiene la cabeza? Es más o menos como en el segundo mes. Sí, más o menos, Rebeca. Por ahí del segundo, tercer mes, consideramos que está bien que el niño ya logre el sostén cefálico, o digamos que es lo esperado. Entonces, si es un recién nacido, pues no va a tener como tal el sostén cefálico, pero si es un niño con un tono adecuado, el tono postural lo que va a hacer es que va a mantener la cabecita un poquito sostenida como a la altura del tronco. Si se fijan en esta imagen que está aquí, este niño completamente el peso de la cabeza vence al tono muscular y entonces se dice que se les va la cabeza como en gota. Esta situación, esta imagen que están viendo aquí es una imagen clásica de un niño que tiene muy mal tono postural. La otra es la prueba de la bufanda, que probablemente la recuerden porque seguro se las enseñaron para valorar el capurro en pediatría, o a lo mejor les mencionaron que es una de las pruebas del capurro completo, porque acuérdense que hay un capurro A y un capurro B, y hay unas que están más, bueno, es una evaluación más compleja que la otra, etc. El asunto es que la prueba de la bufanda, ustedes van a agarrar al chiquitillo de la mano, vamos a decir que queremos ver el tono de la mano derecha, como en la imagen. Entonces van a agarrar otra vez la manita del pequeñito y la van a jalar como si quisieran tocar el hombro del otro lado. El hombro del niño, no el de ustedes. Y entonces la van a jalar y lo que van a valorar ahí es si cruza o no ese hombro la línea media. Entonces, lo ideal sería que se viera más o menos como se está viendo aquí, ¿sale? O sea, que sí haya como cierta incapacidad de que pase todo el bracito hacia el otro lado. Si ustedes lo intentan con ustedes siendo adultos, pues lo más seguro es que lo único que llega a la línea media y más o menos es el codo. Y generalmente no pasa de la línea media a menos que hagan un esfuerzo pues, importante, o sea, ayuden, que se jalen. ¿Sale? Entonces, si ustedes notan que es muy fácil cruzar la línea media con el bracito de ese niño, están viendo que también está hipotónico. La tercera prueba es una prueba que se llama de deslizamiento, y entonces lo que van a hacer es que, así como en esta imagen, van a agarrar el chiquitillo de las axilas, o sea, van a meter el espacio entre su índice y su pulgar, ahí van a quedar las axilas del bebé, y entonces van a jalar al niño hacia arriba, como si intentaran que se quedara parado, como si se quedara de pie. ¿Ok? Entonces, lo que van a esperar o lo que van a ver es si el niño, diciéndolo de una manera, digamos, vulgar, se escurre por sus manos. Su tono debería de ayudarle a mantenerse en esa posición en la que ustedes lo tienen, con sus bracitos extendidos hacia arriba,
Pero si el niño no tiene tono, entonces hagan de cuenta como que se les va a desparramar o a escurrir a través de las manos. Esa es otra prueba para ver si el niño está hipotónico. Y la última es esta, que también tienen que hacer con mucho cuidado. Van a poner al chiquitillo boca abajo y con su mano, obviamente protegiendo al niño, van a levantarlo del tórax, de la región, digamos, donde debería estar el diafragma. Lo van a levantar y van a ver cómo queda su postura. Un niño con buen tono va a flexionar un poquito más que en esta foto las piernitas y los bracitos y va a intentar sostener la cabeza. Dependiendo de la edad que tenga el niño, esperen o no que pueda sostener la cabeza. Pero si de plano ustedes levantan al bebé y las manitas y las piernitas se quedan así como derechitas, como guangas, ese niño está hipotónico, ¿sale? Y esa hipotonía generalmente cuando se ve en las extremidades también la van a ver en el cuello. Entonces, así como a este chavito se le va la cabeza hacia atrás, a este chavito se le va a ir la cabeza hacia adelante. O sea, se va a quedar completamente con el peso de la cabeza venciendo el tono muscular. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los niños hipotónicos. Otro signo de hipotonía es la succión. ¿Sale? Pregúntenle a las mamás cómo succiona el niño. ¿Sí? Las mamás que no son primerizas, por así decirlo, o sea, que ya tienen idea de, pues, de cómo es un bebé, es más fácil que se den cuenta que el niño no succiona bien. Generalmente, si le dieron pecho al primer bebé, saben cómo es esa succión que tienen los bebés. Ustedes pueden darse una idea de cómo es la succión normal un día que estén en cuneros o que reciban a un chiquitillo recién nacido. Pónganse un guante y estimulen el reflejo de succión, que es muy sencillo. O sea, pásenle el dedillo, el meñique cerca de la boca, el niño lo va a agarrar y va a empezar a succionar. Y los niños, aún así tan chiquititos, tienen muy buena succión. Entonces sientan cómo es una succión normal. Para que ustedes, por ejemplo, puedan hacerlo, a lo mejor dicen, híjole, pues, la mamá es primeriza, no tiene mucha idea de cómo es una succión habitual, porque pues, es su primer bebé. Pero ustedes que a lo mejor ya revisaron la succión de otros niños, la pueden comparar y ya van a ver, pues sí, sí succiona menos o succiona más débil. Entonces, la succión débil también es un dato de hipotonía. Y entonces, si un día llega un chavito con retraso del desarrollo psicomotor, que por ejemplo no sostiene la cabeza, lo más probable es que también tenga una succión débil. No siempre es el caso, pero puede ser. Ok. La hipotonía, como todo en neurología, se tiene que localizar. Entonces, básicamente decimos si la hipotonía está arriba de la médula espinal o si está en la médula espinal o para adelante. ¿Qué es lo que me va a decir en general dónde está la hipotonía? Los reflejos. Si un niño tiene reflejos conservados y está hipotónico, el problema muy seguramente está a nivel de encéfalo, cerebro o tallo cerebral. Porque puede ser por mil cosas, por sepsis, por encefalopatía hipóxico-isquémica, por una cardiopatía congénita cianógena, porque tiene una condición genética que le está provocando la hipotonía, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi o una disgenesia cerebral. Entonces, estos chavitos que están hipotónicos y tienen reflejos conservados, habría que hacerles una resonancia. Pero si el niño está hipotónico y aparte está hiporrefléctico o arrefléctico, que en eso se tienen que apoyar mucho en el neurólogo pediatra, que les enseñe cómo despertarle los reflejos a los chiquitillos. Si lo ven arrefléctico, entonces hay que sospechar que el problema está en la médula espinal, es decir, desde las neuronas de la médula espinal, o que está en el nervio periférico, o que está en la unión neuromuscular, o que está en el músculo. Entonces, todo esto, estas tres últimas, se dice que son hipotonías periféricas, porque pues
están fuera del sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver un esquema para que se acuerden cómo funcionan los arcos reflejos. Pero bueno, dentro de estas causas de hipotonía con pérdida de los reflejos está precisamente la atrofia muscular espinal. ¿Ok? Bien. La hipotonía central puede ser sindrómica o no sindrómica. Cuando es sindrómica, generalmente se acompaña de alguna característica dismórfica. Van a ver que ese niño tiene, no sé, microcefalia, o que tiene alguna alteración ocular, o que tiene hipogonadismo, o que tiene, pueden ser síndromes de sobrecrecimiento, como el síndrome de Sotos, o una carita muy característica, como los pacientes con síndrome de Coffin-Lowry. Los pacientes con síndrome de Down tienen hipotonías sindrómicas, que son centrales. Los niños con síndrome de Down, lo vamos a ver, una de sus principales características es justamente la hipotonía, y entonces ustedes ven a ese niño hipotónico, que aparte tiene la carita característica de trisomía 21, pues ahí está casi que su diagnóstico. Ya veremos cómo se diagnostica clínicamente el síndrome de Down. Y hay pacientes que tienen hipotonía, que parece central porque tienen reflejos conservados y que no tienen características dismórficas. Y entonces esas son las hipotonías no sindrómicas, y esas son las más complicadas porque son las más frecuentes. Y entonces, pues a muchos de esos pacientes se les hacen estudios moleculares y no en todos encontramos la causa de la hipotonía. Entonces, pueden ser otras cosas. Pueden ser trastornos de la mielinización o que la mielinización esté retrasada, o pueden ser disgenesias cerebrales localizadas, o sea, pedacitos del cerebro que están mal formados. Si ustedes determinan que la hipotonía es periférica porque los reflejos están perdidos, entonces pues habrá que estudiar la vía periférica con unas velocidades de conducción nerviosa y un electromiograma. Y entonces aquí pueden ver, por ejemplo, si el patrón es miopático. Y entonces este artículo que encontré está muy bonito, ya está un poquito viejito. Entonces el de hipotonía, el de atrofia muscular espinal es más nuevo. Entonces, aquí dice que si hay un patrón miopático, pasemos directo a la biopsia muscular. Hoy en día la biopsia muscular ya no es lo ideal de primera instancia, porque es invasiva. Uno, es invasiva. Dos, hay que saber de dónde tomar la biopsia, o sea, porque si agarro un músculo muy fregado, voy a encontrar puros datos inespecíficos. Entonces hay que saber dónde biopsiar. Y tres, hay que saber ver la biopsia muscular. O sea, no todos los patólogos son expertos en ver músculo y mucho menos músculos de niños. Las biopsias musculares también requieren procesos específicos porque hay tensiones para mitocondrias, hay situaciones de microscopía electrónica que requieren que se congele la biopsia. Entonces, la verdad, la biopsia muscular no es como cualquier cosa, o sea, tiene mucha ciencia. Y ahorita vamos a ver en la siguiente diapo que muchas enfermedades musculares que antes se diagnosticaban o se sospechaban por biopsia, ya se pueden diagnosticar molecularmente sin necesidad de pues, hacer el procedimiento invasivo con el paciente. Entonces ya ahorita la biopsia muscular para los neurólogos pediatras ya tiene indicaciones muy específicas. Ahí luego si quieren les paso un artículo relativamente nuevo donde justamente se trata eso, ¿no? O sea, cuándo sí, cuándo no. Bueno, entonces eso sí encuentran un patrón miopático. Si encuentran patrones miopáticos con irritabilidad, puede tratarse de alguna situación metabólica, como la enfermedad de Pompex, de las más frecuentes. Esta tiene tratamiento, entonces por eso es importante sospecharla en estos casos. Y esta velocidad de conducción nerviosa les puede mostrar un patrón de desnervación. Y entonces el patrón de denervación les va a hacer pensar que el problema es la neurona motora o la fibra motora. Y entonces aquí lo que tenemos que sospechar de inicio es atrofia muscular espinal. Ahora, ¿qué pasa con la biopsia muscular? Bien, puede ser que encontremos un músculo distrófico, es decir, un músculo que pues, no tiene
o que tiene un patrón de degeneración que tiene que ver con reemplazamiento, por ejemplo, por tejido fibroso o por tejido graso. El clásico es las distrofinopatías, la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, si encuentro el músculo distrófico, tengo que saber si hay o no alteraciones en el cerebro. ¿Por qué? Pues porque hay un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades músculo-ojo-cerebro, que están relacionadas con un grupo de proteínas, que es la fucutina y la proteína relacionada con la fucutina, que son ya cosas bien jaladas. Pero me pude haber ahorrado esta biopsia y estudiado varios genes relacionados con alteraciones musculares, y dentro de esos paneles de genes generalmente se incluyen los genes que están relacionados con la enfermedad músculo-cerebro, músculo-ojo-cerebro. Entonces, se puede haber encontrado. Por ejemplo, en este caso, si encontramos una patología característica, como por ejemplo un grupo de alteraciones en el músculo que se llaman las miopatías nemalínicas, estas finalmente requieren una confirmación por estudio genético. Y otra vez, pude haberle ahorrado al paciente la cirugía menor. Y muchas veces encontramos miopatías no específicas, la gran mayoría de las veces. Y entonces me quedo igual. Se puede mejorar la calidad diagnóstica de este tipo de biopsias con marcadores específicos, por ejemplo, anticuerpos contra distrofina. Y entonces, pues, si no se pega el anticuerpo contra la distrofina, pues quiere decir que no hay distrofina. Que también eso tiene sus rollos. O puede haber patrones inespecíficos con todo y que se use la inmunohistoquímica. Entonces, pues también ahí es valorar el riesgo-beneficio de someter a un niño, sobre todo en este caso, a un estudio invasivo como es una biopsia muscular. ¿Sale? O sea, no es cualquier cosa. Bien. ¿Hasta aquí dudas? No, doctor. ¿Ya? Ok, entonces, recapitulando. Si ustedes tienen un niño hipotónico, vamos a hacerlo, digamos, en 3 pasos, que es como le explico yo a mis pacientes. La hipotonía o está en el cerebro. Ay, Dios, qué feo se ve eso. Con... Aquí tengo. La hipotonía está en el cerebro o en el sistema nervioso central. Está en el nervio periférico o está en el músculo. ¿Sí? En el caso del cerebro y del sistema nervioso central, lo que me va a ayudar es la resonancia magnética. Ajá. En el caso del nervio periférico, lo que me va a ayudar es una velocidad de conducción nerviosa con electromiograma. Y en el caso del músculo, antes de hacer biopsia, puedo darme una idea de si realmente hay destrucción del tejido muscular. Y entonces, ¿qué estudio de laboratorio general le pido a un paciente para saber si tiene destrucción del tejido muscular? CPK. CPK, exactamente. Le pueden pedir unos niveles de CPK. Le pueden pedir una DHL. ¿Sale? Y entonces, si la CPK está elevada, ok, vamos a sospechar que pudiera ser un trastorno muscular. Más si la velocidad de conducción nerviosa y la resonancia magnética pues no me están dando mucha información. ¿De acuerdo? Entonces, en el niño hipotónico siempre hay que localizar de dónde viene la hipotonía. Y el dato clínico característico, que digo, obviamente después de que ustedes vean que efectivamente el niño está hipotónico, es ver si tiene o no reflejos. Si no tiene reflejos, es periférico. Si sí tiene, es central. Ahí queda. Y ya, así es más fácil referirlos. Ok.
Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué onda con la atrofia muscular espinal? La atrofia muscular espinal tiene, como les decía, 5 variedades. La tipo 0, que es rarísima. La tipo 1, que es la más común, esa sí la vamos a discutir. La tipo 2, que es la segunda más común. La tipo 3, que algunos autores las dividen en 3A y 3B. La verdad es que son básicamente lo mismo, solamente es en qué momento de la vida empieza. Y la tipo 4, que también es bien rara, y es la del adulto. La tipo 0 es una variedad muy, muy grave de la atrofia muscular espinal. Son pacientes que viven menos de un mes, entonces son niños que se mueren muy chiquititos y empiezan con los síntomas muy chiquititos. O sea, ya nacen con una hipotonía muy importante. Y algo que es característico de la atrofia muscular espinal tipo 0 es que tienen contracturas articulares, ¿sale? Es algo que se llama artrogriposis. Cuando uno nace con contracturas articulares, hagan de cuenta así como esa deformidad de las articulaciones que hacen los pacientes con artritis reumatoide. Hagan de cuenta algo similar, pero desde el nacimiento, a eso se le llama artrogriposis. Y la causa de la artrogriposis es que la articulación sea anquilosa porque no hay movimiento inútero. Moverse dentro del útero es bien importante para que el niño se desarrolle. Bien. La 1, la 2 y la 3, ahorita las vamos a revisar. La tipo 4 es una atrofia muscular espinal que empieza después de los 21 años de edad, entonces esto ya es del adulto. Y esto, el problema es que se puede confundir con muchísimas enfermedades musculares del adulto antes de pensar en una atrofia muscular espinal tipo 4, porque aparte, pues, en general, dentro de las atrofias musculares espinales, es rara. Y lo que lo caracteriza es la debilidad proximal. En semiología clásica se considera que la debilidad proximal es más frecuente en enfermedades musculares, miopatías. Y entonces, pues a lo mejor a este paciente se le busca que si su polimiositis, si su dermatomiositis, que si su, eh, ¿cómo se le llama esas? Distrofias de cinturas, que si su distrofia muscular de Becker. Y ya al N1000 se sospecha clínicamente que sea una atrofia muscular espinal tipo 4, lo cual es válido, reitero, lo que siempre les digo, pues primero se piensa en lo común, ¿sale? Pero a lo mejor si a este paciente le hago una electromiografía con velocidad de conducción nerviosa, en vez de encontrarme un patrón miopático, que es lo que esperaría según la clínica, me encuentro un patrón de desnervación. Y entonces ahí ya me dirijo a que a lo mejor es la neurona motora. Pero en los adultos, ¿cuál es la enfermedad clásica de la neurona motora? ¿Alguna neuropatía? No, la neuropatía es una enfermedad del nervio. ¿Cuál es la enfermedad degenerativa de la neurona motora? De la neurona, no del nervio, que la tenía Stephen Hawking. Esclerosis lateral amiotrófica. Lateral amiotrófica. Exactamente, una ELA. Y entonces, pues todavía se le busca, a lo mejor si es una ELA, y no se piensa de inicio en una atrofia muscular espinal. Entonces, son ahí cositas que siempre hay que tener como en el cajón. O sea, no les digo que siempre piensen en eso, pero ténganlo en su cajón de diferenciales cuando vean adultos con debilidad proximal y patrón de desnervación. Bien, vamos a enfocarnos un poquito más en la ESMA 1. ESMA es Spinal Muscular Atrophy, que es como lo van a ver abreviado en muchos lados. La 2 y la 3. La diferencia entre la 1, la 2 y la 3 tiene que ver en a qué edad empieza la debilidad y la esperanza de vida y los hitos del desarrollo. Entonces, la ESMA 1 es la más frecuente. Nos vamos a encontrar con un lactante menor que no está encefalópata, es decir, tiene buen contacto con el medio, digamos que sigue con la mirada, o sea, aparentemente el niño no tiene un estado de intoxicación o un estado grave que le esté provocando una encefalopatía y que por eso tenga un tono disminuido. Entonces, o sea,
Si ustedes ven un niño hipotónico, pero tiene sepsis, pues denle chance de tener sepsis, ¿sale? O sea, denle chance de estar hipotónico por su sepsis, pues. Si tiene una enfermedad de membrana hialina, pues denle chance de estar hipotónico por su enfermedad de membrana hialina. En general, se dice que los niños con ESMA 1 nunca logran la sedestación y muchos ni siquiera logran el sostén cefálico. La debilidad muscular en general en las atrofias musculares espinales es proximal. Ahorita vamos a ver por qué. Son niños entonces con debilidad muscular, es decir, fuerza que se pierde, están hipotónicos también y están arreflécticos. Y entonces, un niño hipotónico que no tiene reflejos, voy a pensar en una causa periférica, ¿sale? Luego desarrollan la debilidad vulvar. Cuando ustedes escuchen debilidad vulvar o algo de músculos vulvares, se refiere a los que están inervados por los pares 9, 10, 11 y 12. Bueno, el 11 no, porque tiene un componente espinal. Pero, o sea, los del glosofaringeo, los del vago y los del hipogloso, que son los músculos de la deglución, los de la lengua, Y entonces, acuérdense también que en la clínica clásica, cuando un músculo pierde su inervación, genera estas pequeñas contracturas que se ven, que les dicen como, que se ven como bolsa de gusanos, o como gusanos moviéndose, y a esas pequeñas contracturas que no mueven la articulación se les llaman fasciculaciones. Y esas en los niños con ESMA se ven muy frecuentemente en la lengua por la debilidad vulvar, bueno, de los músculos vulvares. Lo clásico que se describe en los niños con ESMA 1 es lo que llaman tórax en campana, ahorita lo vamos a ver, el abdomen batracoide, batracoide quiere decir que parece como de sapo, y junto al abdomen batracoide lo que llaman la posición de rana de las extremidades. Y entonces van a ver este chiquitín, fíjense cómo, si ustedes se fijan, o sea, un día, de verdad, meterse a los cuneros o a las áreas de lactantes es bien útil cuando no son niños tan graves, porque ustedes pueden aprender cómo se ve un niño, digamos, en su estado relativamente normal, por así decirlo. Y entonces muchos niños tienden a estar en una posición como de flexión en general. Por eso es tan fácil hacerlos como tamalito, porque solitos ellos adoptan la flexión y entonces pues ya se dejan envolver. Entonces fíjense cómo este chiquitín no tiene esa flexión en las extremidades superiores. Se ve así como si estuviera como soldadito, lo cual ya es mala señal. El abdomen se dice que está en campana, el abdomen del tórax, porque se ve como si estuviera como muy ancho de la base del tórax. Y esto tiene que ver con que el diafragma está un poquito más hipotónico, está más débil y entonces está como subido, por así decirlo. Fíjense que cuando el diafragma se contrae, se abate. Y aparte, este tórax en campana tiene más notoriedad porque acuérdense que los niños, sus rectos abdominales no siempre están completamente fusionados. Tienen algo que se llama diástasis de los rectos. Y como estos rectos están muy débiles, pues hagan de cuenta como que la pared abdominal tiene muy poco tono y entonces lo que tiene dentro del abdomen como que se desparrama poquito y entonces se ve el abdomen como muy inflamado, como muy distendido. Pero en realidad no es que esté distendido, es que la pared abdominal es débil. Y si ustedes tocan la pared abdominal, se siente aguadita. Y aquí no se ve tanto la posición de rana de las extremidades, pero se refiere a un niño que cuando se acuesta boca arriba, las extremidades inferiores caen así a los lados. No hay como tal esa resistencia muscular que las mantenga más hacia la línea media. Y aquí lo que, como lo pueden valorar, es viendo la rodilla del niño. O sea, la rodilla está completamente como abierta, por así decirlo. O sea, está viendo hacia los lados, en vez de ver un poquito hacia enfrente. ¿Sale? Entonces, este niño está bien, bien hipotónico. Bien, en la ESMA 2, el inicio es más tardío, entre los 6 y los 18 meses. Pues, ¿qué quiere decir esto? Estos niños sí se sientan, porque la sedestación más o menos ocurre entre el quinto y el sexto mes,
Pero al ir perdiendo el tono y la fuerza muscular, entonces no logran la deambulación, que es un hito que más o menos se alcanza al año de edad. Pero pues ya durante esos 6 meses en que empezaron a perder neuronas motoras, pues ya tuvieron, más bien ya no lograron crear esos circuitos para poder pararse. La debilidad es difusa, pero es más proximal que distal y también van a estar presente la reflexia. Algunos niños pueden desarrollar contracturas articulares porque dejan de mover ciertas articulaciones y la gran mayoría van a necesitar un apoyo ventilatorio mecánico no invasivo o invasivo. Entonces, estos niños son niños que requieren frecuentemente de CPAP o de BiPAP o cuando ya están más graves de traqueostomía. Antes de que existieran las terapias que modifican la enfermedad, incluso se consideraba que los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1, sobre todo, no eran en realidad candidatos a intubación cuando tuvieran algún evento de paro respiratorio o de una debilidad respiratoria muy importante, porque a esos niños se les intuba y luego ya no se les puede extubar. Y entonces pues hay que hacer traqueostomía y se tienen que mantener con apoyo ventilatorio pues todo su tiempo de vida. Su esperanza de vida en la ESMA 1 sin tratamiento es de más o menos 2 años. Pero hay niños que fallecen al año, a los 8 meses. O sea, la verdad es que les va muy mal cuando no tienen tratamiento. Los niños con ESMA 2 pueden vivir más tiempo, pero invariablemente van a necesitar apoyo ventilatorio. Los niños con ESMA 3 empiezan después de los 18 meses y pueden empezar hasta los 21 años. Según el autor del artículo que les envié, se considera un ESMA 3A si el niño empieza de los 3 años hacia atrás, o sea, antes de los 36 meses, y un ESMA 3B si empieza después de los 36 meses o de los 3 años. Estos pacientes sí logran caminar de manera independiente, pero como muchos pacientes con trastornos neuromusculares pueden perder la deambulación, es decir, si finalmente la fuerza no les da como para seguir caminando. La debilidad, otra vez, es más que nada proximal. Y la debilidad torácica los hace propensos a los niños con ESMA 3 y a todos los demás a las infecciones respiratorias. Entonces, esta es la principal causa de morbimortalidad. Algo muy similar a lo que pasa en fibrosis quística, que la enfermedad pulmonar pues, es la que nos preocupa más. Ok, entonces voy a regresar a las imágenes. Y, por ejemplo, chéquense estos gemelitos que tienen un ESMA 2. Ya son más grandes cuando desarrollan el cuadro. Fíjense cómo aquí se nota la atrofia muscular, también aquí en las piernitas. Los niños de esta edad tendrán unos 12 meses, pues, suelen ser más, digamos, tener unas piernitas más gorditas, por así decirlo. Y fíjense cómo el tórax parece que tiene un incremento del diámetro anteroposterior. Es también la característica del tórax en campana. ¿Sale? Este chiquitín del lado derecho parece que tiene una atrofia mucho más marcada que la de su hermano, pero probablemente tiene mucho que ver con la foto. Y a esta pequeña, con una ESMA 3, igual fíjense que se ve como muy ancho el tórax, un poco ancho el abdomen, no se ve tan débil la musculatura abdominal, pero ya tiene una escoliosis por la debilidad de los músculos de la columna. Y si se fijan, pues su bracito está como un poquito disminuida el diámetro del brazo, ¿sale? Entonces, es muy característico que se ve como adelgazado la porción rizomélica de los miembros. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Sale. Ok, la función motora se puede valorar de manera objetiva, que es lo ideal en todas las enfermedades neurológicas y neuromusculares. Hay muchas escalas para la valoración de la función motora. Por ejemplo, la más usada en ESMA es la de Hammersmith, que es estas,
que tiene varios ítems. Por ejemplo, hay el completo es la escala motora funcional de Hammersmith expandida, que tiene 33 ítems o como tienen un nombre en español, pero vulgarmente les dicen ítems, o como 33 rubros que valora. Esta se puede usar para otros trastornos que no sean SMA, pero en general está validada para SMA. Y dentro de la escala de Hammersmith hay una sección para la valoración del lactante, que tiene 8 rubros. Más o menos tardan ustedes 20 minutos en realizarla. Y pues tiene que ver, por ejemplo, con el control sostén cefálico, si el niño se rueda, si el niño se arrastra, si se puede parar, etcétera, etcétera. Y entonces esta es la que generalmente se usa para ver cómo va progresando la enfermedad. Hay otras escalas, por ejemplo, la del Hospital Infantil de Filadelfia tiene una escala desarrollada para trastornos neuromusculares en el niño. Entonces se puede usar también, pero pues esta es más general, por así decirlo. Otras escalas, por ejemplo, que se pueden usar para niños y adultos, es la de la medición de la función motora. Esta en el adulto tiene 32 rubros, en el niño tiene 20. Pero esta también es como más general. Y para los pacientes que logran deambular, se les hace la prueba de caminata de 6 minutos para ver qué tanto aguantan la caminata. La prueba de caminata de 6 minutos, la ventaja que tiene es que me puede valorar qué tanta fuerza muscular le queda al paciente como para realizar ese tipo de ejercicio. Y en algunos casos también me ayuda a valorar la función pulmonar, como por ejemplo en los pacientes con POMPE o en los pacientes con ESMA. Pero obviamente esto solo se lo podrían aplicar a un paciente con ESMA 3 porque los niños con ESMA 1 y ESMA 2 pues no van a lograr la deambulación. Es importante tener estas escalas, sobre todo la de la caminata de 6 minutos en niños con ESMA 3 o en adolescentes con ESMA 3, porque la valoración de la función respiratoria en los niños es muy difícil de realizar, porque pues no podemos someter a un niño pequeño a una espirometría, porque no nos va a hacer caso. O sea, la espirometría es muy buen método, pero lo malo es que requiere que el paciente sea muy cooperador y que entienda las instrucciones y todo. O sea, si a un adulto que no tiene ningún problema muscular a veces se batalla para hacer la espirometría, pues imagínense un bebé que no entiende órdenes y que aparte tiene debilidad muscular. Entonces es más complicado. Se considera que un niño ya requiere soporte respiratorio crónico o se encuentra en soporte respiratorio crónico cuando tiene apoyo ventilatorio invasivo o no invasivo durante más de 16 horas al día, durante más de 14 días seguidos. Y entonces eso a mí me sirve para determinar la gravedad del cuadro. Otros biomarcadores que se han utilizado son los neurofilamentos en líquido cefalorraquídeo. Los neurofilamentos son porciones del citoesqueleto específicos de las neuronas. Acuérdense que los filamentos intermedios tienen que ver con la identidad de las células. Y entonces estos neurofilamentos, conforme se van muriendo las neuronas motoras inferiores, se liberan estas sustancias al líquido cefalorraquídeo. Y entonces se ha visto que mientras más incrementan los niveles de neurofilamentos, es más probable que haya mayor pérdida neuronal y correlaciona con la gravedad del cuadro. Esto no se hace de manera como rutinaria, pero es una de las cosas que se han utilizado como biomarcador. Bien. El gen que está relacionado con la atrofia muscular espinal, o los genes, son dos, se localiza en el brazo largo del cromosoma 5. El gen que se pierde en la atrofia muscular espinal es el gen SMN1. SMN1 codifica para una proteína que se llama la proteína de la supervivencia de la neurona motora, o Survival Motor Neuron Protein. Y tiene
este gen, SMN1, tiene un hermanito que se llama SMN2, que codifica para una proteína igualita que se conoce como la proteína de la supervivencia de la neurona motora tipo 2. Estos genes se dice que son parálogos, es decir, uno es la copia del otro y sirven para lo mismo. Y de hecho están así súper cerquita en el cromosoma, como con 5 genes entre uno y otro. El asunto es que estas proteínas, las SMN, se expresan en todas las células, pero por alguna razón que todavía no se comprende, es más grave que se pierdan en las neuronas motoras de la médula, porque ni siquiera en las de la corteza motora. Lo que se ha visto que hacen es que favorecen que se ensamblen las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, que ese insulto de nombre es un grupo de proteínas con RNAs que participan en el splicing de los RNAs mensajeros. Entonces, aparentemente las proteínas SMN lo que hacen es que favorecen que ocurra correctamente el procesamiento de los RNAs mensajeros. El gen SMN2 funcionalmente no es muy útil. ¿Por qué? Porque estos dos genes son muy parecidos, pero justo en una región muy importante que es el exón 7, SMN2 tiene una variante, tiene un cambio que no tiene SMN1. Y entonces lo que pasa es que cuando se transcribe SMN2, se transcribe mal y quita un exón. Y ese exón es muy importante para que la proteína funcione. Y entonces lo que sucede con ese transcrito es que el 80% de las veces se va a someter a un mecanismo que se llama decaimiento del RNA mensajero por una variante sin sentido. Es decir, este RNA mensajero ni siquiera se traduce porque la célula sabe que hay una variante sin sentido, que tengo una proteína trunca. Y entonces esos RNAs mensajeros se pierden. El 20% restante sí funciona, o sea, sí sirve. ¿Sí? Esto es muy importante porque la cantidad de copias que cada persona tiene de SMN2 determina la gravedad del cuadro clínico de la atrofia muscular espinal. Entonces resulta que ustedes tienen la copia de mamá y la copia de papá de SMN1, pero puede que su mamá les haya dado 2 copias de SMN2 y que su papá les haya dado 2 copias de SMN2. Entonces tienen 4 copias de SMN2. Y hay otras personas que solo tienen 1 o 2, y hay otras personas que tienen hasta 6. Entonces, cuando pierden el gen SMN1, la cantidad de genes SMN2, o la cantidad de copias de SMN2 que tienen, determina qué tan grave va a ser su enfermedad. Y entonces, por ejemplo, en este estudio lo que encontraron es que de los pacientes con ESMA1, el 7% tiene una sola copia de SMN2. Y ustedes dirán, ¿y el otro 93% tiene una ESMA 0? El tener una sola copia de SMN2 es lo peor que les puede pasar si no tienen copias de SMN1. Pero fíjense, por ejemplo, de los pacientes con ESMA1, el 73% tienen 2 copias de SMN2. De los pacientes con ESMA2, el 82% tiene 3 copias de SMN2 y los pacientes con ESMA3, el 45%, poquito menos de la mitad, tienen 4 copias. Y entonces, este empieza antes de los 6 meses, este empieza entre los 6 y los 18 meses, este empieza después de los 18 meses. Entonces, ¿cuántas copias de SMN2 creen ustedes que tienen los pacientes que empiezan en la edad adulta?
5. 5 o más, ¿sale? Entonces, pues, o sea, básicamente es el chiste, o sea, ¿qué tan grave va a ser tu atrofia muscular espinal? Depende de cuántas copias tengas del gen de rescate. Y entonces, eso es algo que es muy importante saber. Entonces, aquí tienen, en la gran mayoría de los pacientes con atrofia muscular espinal, se pierde el exón 7 completo de SMN1. Y entonces no hay RNA mensajero y no hay proteína SMN. No hay proteína de supervivencia de la neurona motora. En el caso de las copias de SMN2, acuérdense que la gran mayoría no sirven, precisamente porque pierden el exón 7, pero el 20% va a producir una proteína normal. Y entonces si tengo muchas copias, digamos 3, pues ya me producen 20, 40 y otros 20, 60. Y entonces ya medio me reemplazan la función. ¿Sale? Por eso es súper importante tratar de encontrar, sobre todo en personas que todavía no desarrollan los síntomas, cuántas copias tienen de SMN2 para que yo sepa en qué momento de la vida van a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierden estas proteínas de supervivencia de la neurona motora? Pues lo que se genera es una disfunción sináptica entre las neuronas propioceptivas del ganglio de la raíz dorsal y las interneuronas de las astas anteriores. Y entonces hay una disfunción sináptica y esto también, al tener una disfunción sináptica, la neurona motora pierde ciertos factores de crecimiento. O sea, la sinapsis, aparte de ser sinapsis, también involucran factores de crecimiento nervioso o factores que mantienen la supervivencia de la neurona. Se pierde la sinapsis y entonces, como ya no hay estimulación del receptor que viene del músculo, recuérdense que el uso muscular tiene mucho que ver con el tono muscular. Entonces, como ya no estoy recibiendo la sinapsis sensitiva, ya no estoy mandando la señal del tono. Entonces, en parte por eso se pierde el tono. Hay una hiperexcitabilidad de la neurona motora y acuérdense que una neurona que se hiperexcita es una neurona que hace algo que se llama excitotoxicidad. Se le empieza a meter calcio a lo bruto y se muere, que es esto de aquí. Acá en la unión neuromuscular se genera denervación porque pierdo el cuerpo neuronal y eventualmente voy a perder el axón. Entonces ya no hay función sináptica, no hay buen desarrollo de la fibra muscular. Acuérdense que la fibra muscular tiene, su crecimiento tiene mucho que ver con que reciba su estímulo a partir de la unión neuromuscular. Y entonces lo que van a encontrarse aquí es, en la biopsia, lo que van a encontrar es fibras musculares normales como estas. Estas de aquí y estas de acá. Con fibras musculares atróficas, que son todas estas chiquitillas que están aquí. ¿Sale? Esta observación de esta mezcla de fibras musculares normales con fibras atróficas es lo que le dio el nombre a la enfermedad cuando se describió en el siglo XIX por unos alemanes que se llamaban Wernicke y Hoffmann, en que lo que vieron es que la atrofia muscular era secundaria a la pérdida de neuronas espinales. Entonces, por eso el nombre, atrofia muscular espinal. Bien, ¿cómo se manejan a estos pacientes? Estos pacientes requieren rehabilitación, requieren valoración por neumología pediátrica o del adulto, obviamente requieren valoración por neurología. Es muy importante el estado nutricional en estos pacientes porque si tienen debilidad de los músculos vulvares, van a tener dificultades para la deglución. Y si tienen dificultades para la deglución, se me pueden ahogar, pueden broncoaspirar o simplemente no van a comer como deberían de comer y se me van a desnutrir. Y eso va a empeorar la atrofia muscular y van a fallecer más pronto. Entonces, son así como los niños con fibrosis quística, son niños que tienen que estar muy bien alimentados.
Si necesitan gastrostomía, si necesitan sondas, si necesitan lo que ustedes quieran, pues hay que proporcionarlo. Hay que darles asesoramiento genético. Es una enfermedad recesiva, entonces pues hay que platicar con los papás acerca de los conceptos de ser portadores. Hay que explicarles que los hijos pueden ser portadores, todo este rollo que tiene que ver el asesoramiento genético. Y en donde se pueda ofrecer, lamentablemente en México no es tan fácil, la terapia molecular dirigida, que es lo último que vamos a ver. El primer tratamiento dirigido para el tratamiento de la atrofia muscular espinal fue este medicamento que se llama Nusinersen. Comercialmente se conoce como Spinraza. ¿Qué es lo que hace el Spinraza? Como les platicaba, el gen SMN2 normalmente se salta el exón 7 y eso es lo que hace que deje de funcionar, porque la proteína es menos estable, no es funcional. Entonces, lo que hace el Spinraza es que estabiliza por un mecanismo muy complejo que honestamente no vale la pena detallarlo. El Spinraza es lo que se llama un nucleótido antisentido, un oligonucleótido antisentido. Entonces, es una cadenita de RNA modificada. Entonces, esta cadenita lo que hace es que se une a una región específica del exón 7 de SMN2 y estabiliza la transcripción. Y entonces, como estabiliza la transcripción, favorece que el RNA mensajero de SMN2 venga completo, que traiga el exón 7. Y entonces, si está completo, se traduce en una proteína completa y esa proteína es funcional. Y entonces, lo que estoy haciendo es incrementar la cantidad de productos de mi amigo gen SMN2, ¿sale? Entonces, esa fue la primera terapia molecular que se desarrolló para atrofia muscular espinal. La siguiente fue el onasemnogene AP Parvovec, que mejor le decimos por su nombre comercial, que es el Zolgensma. Esta es una terapia génica. O sea, esta sí ya es terapia génica. Yo tengo la secuencia de SMN1 adentro de una partícula viral, muy similar a cómo funcionan las vacunas de COVID o algunas. Y entonces, adentro de esta partícula viral está dirigida hacia el tejido neuronal. Entonces, las neuronas se unen con esta partícula viral. La partícula viral entra, deja el episoma, que es el pedacito de DNA donde está el gen, y como buen virus obliga a la célula a transcribir su material genético. El asunto es que este material genético no es un material genético viral del demonio, sino es esa proteína, bueno, ese gen que el paciente no tiene, pero que el virus ya le repuso. Ajá. Y entonces, a partir de ese episoma, se transcribe y se traduce el gen SMN1 que viene cargado en el virus. Y voilà, el paciente ya recuperó su copia de SMN1. El Zolgensma fue noticia hace unos 3 años que lo aprobaron porque su costo comercial rebasaba los $2 millones. Es el medicamento más caro que se ha creado. Lo comercializa Novartis. Pero la ventaja que tiene es que es una sola dosis. Entonces, o sea, obviamente es una cantidad obscena de dinero. Pero, por ejemplo, el Nusinersen es un ciclo que requiere 4 dosis iniciales, que es la primera dosis al momento, digamos, el día 0, luego 15 días después, luego el día 30 y luego un mes después. Y luego hay que dar dosis cada 3 meses. Entonces, es más barato, pero son más dosis. Y el otro que existe es el Risdiplam, que se llama Ebrisil. Este es de Roche. Lo que hace el Risdiplam es que estabiliza justamente la región de transcripción del exón 7 y al estabilizar la región de transcripción del exón 7
evita que la maquinaria celular se brinque el exón, es decir, me forme un RNA mensajero sin ese exón 7 que es tan importante. Y al evitar que se brinque el exón 7, otra vez voy a generar una copia completa de SMN2 y voy a tener una proteína de supervivencia de la neurona motora completa y funcional. Y todo va a salir muy bien y las neuronas no se van a morir. Entonces, de estas 3 terapias moleculares, el Nusinersen y el Risdiplam trabajan con la copia de SMN2 o las copias de SMN2 que le quedan al paciente, y la que realmente es una terapia génica de reemplazo es el Zolgensma. Entonces, ya están ustedes en ese momento de la medicina en que la terapia génica no es nada más un sueño húmedo del doctor Saavedra, ya es algo real. Bien carote, pero es real. ¿Sale? Bien. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. ¿No? ¿Todo claro como el agua? Bien. Bueno, entonces pues nos vemos el lunes. Cuídense mucho y que tengan buen fin de semana. Bye.